tal? En este video vamos a hablar acerca de las estrategias para un aprendizaje significativo como parte del seminario de enseñanza y aprendizaje constructivista. Primeramente, estableceremos dos objetivos, que es compartir estrategias docentes para un aprendizaje significativo derivado del texto anteriormente mencionado y concluir también con una reflexión sobre la importancia del constructivismo en la educación actual. Para comenzar, pensemos primeramente en cuál es el papel del docente que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, especialmente en una intervención educativa. Y bien, desde el punto de vista constructivista, el docente ha sido un mediador, un guía y no obstante precisa de habilidades como conocer la parte de los contenidos y también tener claro hasta qué punto va a abordar la asimilación de estos contenidos. O sea, no basta con conocer el programa, sino también saber en qué medida los va a abordar, los va a profundizar y qué metas puede establecer al respecto. En este sentido, el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes que necesita desarrollar, pues justamente este tipo de habilidad va a permitir que otras se vayan integrando, como cuáles. Hablamos de poder evaluar, hablamos de poder intuir, de poder debatir, de poder sustentar, opinar, decidir en el aula, discutir, entre otras. Por lo cual, el rol principal en la enseñanza constructivista sería poder mediar los encuentros de los alumnos con el conocimiento y guiar, orientar la actividad de sus alumnos. Recordemos entonces que en el aprendizaje constructivista, para lograr el aprendizaje significativo, tenemos que tener claro qué sería aprender. Y bajo este enfoque podemos darnos cuenta que considera al ser humano como el individuo que es capaz de construir su propio conocimiento, no dejando a un lado el papel del docente, pero sí también considerando que para poder construir este conocimiento necesitamos considerar diversos aspectos de este individuo, como lo son los aspectos cognitivos, los aspectos sociales y los aspectos afectivos. El aprendizaje significativo, pues también recae en las cualidades y también las características que tiene el individuo. No deja a un lado solamente la idea de llenarnos de conocimiento, sino también entender que el ser humano, pues, tiene diversas concepciones que hay que tomarse en cuenta. Más adelante vamos a hablar en específico sobre estos aspectos. Entonces, ¿qué finalidad vamos a tener? Bueno, una de ellas es promover en los estudiantes un crecimiento personal en el marco de la cultura del grupo al que pertenece, porque por supuesto no es un ser aislado, es parte de una cultura, es parte también de ideas, de creencias, y eso viene a sumar a la construcción que va a ser de su aprendizaje. Entonces, uno de los enfoques va a ser enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales. Esto resulta muy importante porque ahí es cuando podemos darnos cuenta que el rol docente, más que la transmisión de conocimientos, va a ser ayudar a los alumnos a tener habilidades, a tener también formas de pensar desde diferentes perspectivas para que el alumno se vaya formando también en un conjunto de habilidades que garanticen que puedan seguir aprendiendo. Entonces, el maestro va a enseñar a pensar sobre aquellos contenidos que van a ser significativos para los estudiantes. Y bien, para que se pueda dar un aprendizaje, una enseñanza constructiva, pues vamos a tener que asumir ciertas condiciones. Vamos a enlistar cuatro de las principales. La primera, que tiene que ver con la individualidad del ser humano, del alumno.
considerar que tiene conocimientos previos, que no es una tabula rasa como establecía John Locke, uno de los filósofos, que comenzó a darse cuenta de que el ser humano tiene conocimientos previos. Entonces, en este sentido, estos conocimientos previos tienen que conectarse con la nueva información y al considerar estos esquemas que los alumnos ya traen, va a ser todavía más relevante el poder vincularse con la nueva información. Número dos, que también tiene que tener la disposición y las actitudes necesarias para querer aprender, porque de lo contrario, entonces esta experiencia puede resultar em, menos agradable para él. Ahora, también gracias a la parte de la neurociencia, sabemos que el aprendizaje está íntimamente relacionado con las emociones. Entonces, si existe algo que me pueda emocionar, es muy probable que también pueda resultar una experiencia agradable. Con respecto a los materiales, podemos mencionar que estos deben de tener un potencial lógico, un orden lógico y también un significado potencial. Y también, al mismo tiempo, cuando hablamos de esta enseñanza, tomamos en cuenta que tiene que ser una enseñanza individual, pero también considera que al ser el ser humano parte de una cultura, no podemos aislarlo de esta y necesita también construir conocimientos a través del trabajo grupal para que pueda también establecer metas compartidas, dándose de esta manera una igualdad y mutualidad. Es importante también resaltar que en este sentido, el que el alumno tenga un propósito individual, como lo son el establecerse objetivos, pero también poder establecer metas compartidas, garantiza que pueda también asumir un rol diferente y en conjunto. Y uno de los argumentos que justamente valida la importancia del poder trabajar cooperativamente es que cuando se trabaja de esa manera, pues hay menos errores y hay más garantía de éxito. ¿Qué tipo de estrategias docentes podemos entonces considerar para enseñar desde el constructivismo y que también este aprendizaje puede ser significativo? Uno, establecer los propósitos, que estos sean claros, que no haya dudas acerca de hacia dónde queremos llegar. Tomar decisiones en la forma de ubicar a los alumnos, poder explicar con claridad la tarea y la estructura de la meta hacia dónde queremos llegar, poder monitorear la efectividad de los grupos al promover justamente este trabajo colaborativo. Se busca también que se pueda monitorear y en este sentido también establecer mecanismos para que los alumnos puedan cada vez comunicarse de una manera más efectiva, que tengan estructura en cuanto a la manera en la cual pueden dialogar los contenidos, porque no podemos dar por hecho que este conjunto de habilidades pues ya las dominan. Entonces el monitoreo es parte esencial y por supuesto poder evaluar el nivel de logro y ayudarles a los alumnos a discutir conjuntamente. La autoevaluación es una parte clave también de esta manera de mirar la educación, porque de esta manera los alumnos pueden también ajustar sus estrategias, pueden darse cuenta en dónde están parados, en dónde, hacia dónde han avanzado, qué han logrado y qué todavía requieren reforzar con respecto también al objetivo. Y en esta medida se vuelve una tarea compartida entre el estudiante y el docente. La evaluación tiene que ser también un proceso que se integre dentro del aprendizaje y por ello es importante. Asimismo, dentro de este constructivismo, vemos que algo clave es aprender a aprender. Y aprender a aprender parte precisamente desde la intención de buscar la formación de seres humanos cada vez más autónomos, cada vez más interesados por continuar aprendiendo, pero no solamente por acumular
contenido, sino por también discernir entre la calidad de contenido o la cantidad de información al que puedan mm, integrarse. Entonces, ¿cómo concebimos desde el constructivismo el aprender a aprender? Uno, los estudiantes van a saber cuáles son aquellos contenidos o tópicos que les van a servir para resolver problemas o casos. Ellos van a poder discernir entre la cantidad de situaciones, aquellas que van a precisamente cumplir a la resolución de problemas o casos. Y esto también es parte de lo que estamos buscando, que es que pueda también desarrollar un pensamiento crítico. También que identifique las necesidades individuales de aprendizaje y establecen objetivos. Entre ellos, tienen que lograr esta parte, poder identificar cuál es su necesidad individual y también establecer objetivos. Autoevalúa su propio aprendizaje y la adquisición de habilidades, competencias y actitudes. Es decir, aprender a aprender es darme cuenta qué es lo que yo ya sé, qué habilidades ya poseo, qué habilidades me faltan por desarrollar, qué competencias ya tengo y también qué actitudes me han ayudado precisamente a aprender lo que he aprendido. Porque si yo no me puedo dar cuenta de las actitudes que favorecen mi aprendizaje, pues de alguna manera estaría dejando a un lado también este desarrollo personal que estamos buscando. Y esto que mencionamos tiene que ver precisamente con el modelo del enfoque de aprendizaje basado en problemas, que prácticamente parte desde una problemática, la cual a través de la investigación se tiene que ir buscando cuáles serían las posibles soluciones. Siguiendo esta metodología, por supuesto, evaluar lo que se ha aprendido, en qué medida se alcanzó el objetivo, si hay que reestructurar pues las acciones decididas, si también, por supuesto, el aprendizaje va a tomar otro rumbo, ya que es posible que después de esta autoevaluación nos demos cuenta que existan nuevas inquietudes para el aprendizaje. Entonces, esto también enriquece el desarrollo personal del estudiante porque puede también dirigir de nuevo su atención hacia los contenidos que considere que requiere abordar. Y bueno, ¿cuál sería la relevancia del constructivismo en la educación de hoy? Bueno, primeramente, después de este contexto de lo que implicaría entender qué es el constructivismo, qué es el aprendizaje, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno, qué es lo que se busca, qué tipo de estrategias se pueden desarrollar. Y cuando hablamos también de estrategias, tener en cuenta que al poder integrar a los estudiantes con nuevos conocimientos, tenemos que prever pues la medida en la cual estos pueden dominar la información, es decir, qué tanto conocen ciertos conceptos, ciertas terminologías, cómo les voy a ayudar también a que puedan llegar a profundizar más acerca del contenido, el que puedan interactuar con nuevos textos, por ejemplo, estrategias de lectura antes, durante y después, que puedan anticiparse a la información, que puedan también hacer reflexiones, que puedan opinar sobre el contenido. O sea, este conjunto de estrategias evidentemente garantiza que el alumno vaya desarrollando un pensamiento cada vez más crítico. Entonces, de acuerdo a lo planteado, lo que podemos concluir es precisamente que la importancia recae en que el papel docente se enfoca a qué es lo que se va a enseñar, pero principalmente en cómo se va a enseñar. Y eso también rompe con lo que podría considerarse relevante para la docencia, porque muchas veces se piensa que basta al ser docente tener una cantidad impresionante de conocimientos, porque mientras más conocimientos tengo, es garantía de dar una enseñanza de excelencia. Y la realidad es que dentro del constructivismo, una oportunidad que vamos a tener como personas y docentes es lo que yo sé, pero también cómo es que yo quiero poder enseñar. ¿Cómo voy a enseñar eso que necesitan mis alumnos aprender?
Ahí es cuando se detona este conjunto de habilidades, más allá de los conocimientos, de actitudes también, porque la actitud que el docente tiene, por supuesto, influye en la motivación, en la manera de cómo el estudiante ve el aprendizaje. El siguiente, el rol del alumno es claramente más activo y eso detona un interés mayor acerca de su propio aprendizaje. Ya no es solamente recibir información, resumir la información y compartirla, sino que también al tener un rol activo puede ir tomando decisiones sobre su aprendizaje, como el que mencionábamos anteriormente, de hacia dónde dirigir justamente pues las acciones dependiendo de lo que se quiera aprender. Atiende también los intereses y las necesidades de los estudiantes, porque aunque podemos compartir como sociedad metas colectivas, también cada uno de nosotros desde su manera de ver, desde su manera de concebir, pues tiene diferentes intereses. Y el constructivismo lo aborda, atiende esta necesidad que tenemos de una educación más individual, en el sentido de que me puedan ver como persona con ciertos intereses y necesidades. Entonces, por otra parte, al tener ese foco de atención, se puede inculcar, se puede fomentar una mayor motivación hacia el aprendizaje. Lo cuarto que considero es la cantidad de información que existe. Exige precisamente el desarrollo de habilidades que ayuden a nuestros estudiantes a seleccionar aquella que resulte relevante, porque la información, el conocimiento cada vez está en un mayor auge, mayor crecimiento y necesitamos también desarrollar aquellas habilidades que nos van a permitir tomar elecciones sobre qué tipo de información me puede permitir solucionar las problemáticas actuales. Entonces necesitamos desarrollar habilidades y el constructivismo lo permite. También facilita la intervención del docente porque al hacer el monitoreo, al permitir que el alumno haga esa autoevaluación, podemos determinar también cuál ha sido nuestro papel, qué hemos alcanzado, pero también qué falta por aprender y partiendo de ello tomar las decisiones pedagógicas más convenientes. Fomenta el desarrollo del pensamiento crítico porque el estudiante no solamente interactúa con la información, sino también la juzga, genera nuevas opiniones, genera nuevas perspectivas, las puede compartir, asume también un papel más colectivo y eso también va a permitir que el diálogo que se establezca con el docente, las ideas que surjan, las nuevas perspectivas de mirar, pues eso va a permitir que por supuesto se comience a pensar de una manera más crítica. Permite aprender en comunidad y esto es algo relevante en la actualidad porque de esta manera es como también se pueden resolver problemáticas. Aunque algunas problemáticas podrían ser de carácter individual, es decir, si hablamos en un marco de acción pues más limitado, la mayoría de las problemáticas, esencialmente las sociales, requieren también de un mayor número de personas que se puedan comprometer con esas soluciones. Y el poder aprender en comunidad, pues también vamos a aprender que estas soluciones requieren, por supuesto, de el establecer metas colectivas y aprender en comunidad, pues es una manera pequeña o una manera pronta de practicar cómo es la vida real. Y por último, posibilita la reflexión sobre las decisiones pedagógicas, que esto es muy importante también porque como docentes tenemos y no debemos dejar a un lado esa capacidad de reflexionar en y sobre la práctica, ya que eso nos va a permitir no solamente monitorear nuestros propios, ahora sí, nuestros propios logros como docentes, pero también poder determinar qué es lo que nos falta, en dónde estamos parados y qué decisiones han favorecido mejores enseñanzas en mis alumnos y qué decisiones tal vez pueden verse desde otra perspectiva a manera de aprendizaje para poder retomar no solamente con intención, sino también con acción hacia dónde queremos orientarlos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.